Ok, buenos días compañeros, mi nombre es Jesús. Yo les voy a hablar un poquito del libro que leí. En este caso me tocó Los secretos del hombre más rico del mundo, escrito por José Martínez. Él es un destacado periodista de México. Fue fundador del periódico Financiero en México. Y pues en este caso voy a hablarles de Carlos Slim. Tal vez si no les hubiera mencionado el nombre de este personaje, con el puro nombre del libro, los secretos del hombre más rico del mundo, podrían haberse imaginado personajes como Bill Gates, que es el presidente de Microsoft, Warren Buffett, que es un empresario e inversionista de Estados Unidos, también se me fue el nombre de Amancio Ortega, que es el presidente del Grupo SAR, que nos expusieron las veces pasadas. Bueno, el libro está escrito por José Martínez, como ya les mencioné, y está dividido en 8 capítulos. Él empieza a escribir este libro de una forma, pues, de una visión fuera. Es como si cualquiera de nosotros escribe un libro de una persona que admira, pues simplemente lo va a escribir con lo que deje saber esa persona, con las entrevistas o con los comentarios o con conferencias que se hayan dado. Y en este caso así lo hace él. Es la primera fotografía que tiene arriba. Él es José Martínez y lo empieza a escribir de esa forma. Se basa también en críticas de otros personajes, en este caso de Héctor Aguilar Camín y María de las Heras. Para el escritor José Martínez, Carlos Slim pues es un ejemplo a seguir. Él dice que todos los mexicanos deberíamos de tener ese mismo enfoque que él tiene, ese pensamiento, para poder llegar a estar donde está él. Otra de las críticas que vienen ahí es de Héctor Aguilar Camín. Él dice que para que México funcione realmente y que México pueda llegar a un lugar tan alto que sea reconocido mundialmente, debe de tener alrededor de 200 personas como Carlos Slim, y pues cosa que suena realmente imposible. Algunos lo vemos un Carlos Slim por un lado benéfico y por el otro contrario, porque sabemos que Carlos Slim pues es el dueño de Telmex, de Telcel y de otras empresas. Muchas personas lo ven como monopolios. Era lo que contaba la periodista María de las Heras. Ella se basa en encuestas, dice que 6 de cada 10 personas en México tienen una buena opinión de Carlos Slim, y por lo contrario, pues las otras 4 personas tienen pues ese concepto pesimista de él, que su riqueza la ha hecho a base de monopolios, de ayudas políticas, de cosas que van por debajo del agua, y pues siempre va a existir lo bueno y lo malo, y opiniones siempre van a estar en diferencia. El primer capítulo pues es En busca del paraíso. En este capítulo empieza a hablar un poco de la vida antepasada pues, de Carlos Slim, de lo que es de sus padres. Su padre es originario del Líbano. Él en el año de 1902, a la edad de 14 años, es enviado a México por sus padres junto con sus otros 3 hermanos. Esto a raíz de que en ese país existían guerras y tuvieron que pues emigrar a México. Ellos llegan en el año de 1902, llegan por el puerto de Veracruz, y en el año de 1904 deciden mudarse a la Ciudad de México. Cuando llegan ellos a la Ciudad de México, o en sí cuando llegan al país, pues es difícil para ellos adaptarse, porque el Líbano pues es otro lenguaje y México pues es otra lengua. Lo que les favoreció a ellos ahí es que Líbano y México tienen raíces pues de catolicismo, y en eso fue parte de que les ayudó para que ellos pudieran acostumbrarse a todo lo relacionado a las costumbres que tiene México. En 1904, ya cuando están establecidos los 4 hermanos Slim, el padre de Carlos se llama Julián Slim, deciden abrir un negocio en el centro de México. Abren una mercería, los 4 hermanos, trabajan durante 20 años, durante esos 20 años trabajan juntos. Pasando sus 20 años deciden separarse, poner empresas independientes, y es Julián Slim, el padre de Carlos, quien se queda con esta mercería.
y es el que la empieza a hacer crecer. Mencionaba en el libro que cuando se dio lo de la migración a México, fueron alrededor de 2 millones de libaneses los que emigraron a otros países, en los cuales contaba Estados Unidos, Canadá, México y parte del sur. En México aproximadamente estaba el 2%, que eran aproximadamente 20,000 personas. Y conforme a esos contactos, el padre de Carlos Slim, Julián Slim, fue haciendo negocios, expandiéndose pues de clientes a raíz de poder conocer a patriotas de su país. En el libro, el periodista quien lo escribió, como les mencionaba, se basa en críticas y pues en escritos de otras personas. Decía que Ernesto de la Peña, él es un personaje pues que se dedica a estudiar lenguas, y él estudió el apellido de Carlos Slim, de este gran hombre. Dice que el apellido Slim es sinónimo de poder, de inteligencia y de ser una persona ética. Y yo, conforme fui leyendo el libro, pues me fui dando cuenta de que principalmente eso es lo que tiene Carlos Slim: mucha visión, mucho poder intelectual y sobre todo muy arraigado a sus países. Es una persona pues ética, entre comillas. Está muy familiarizado con lo que es la unión familiar, los valores relacionados al trabajo, tiene siempre en cuenta a sus trabajadores. El segundo capítulo es nombrado La creación del imperio. Aquí es donde se empieza en el libro a desarrollar un poco más cómo fue Carlos Slim haciendo este gran imperio que tiene, que lo ha llegado a nombrar como el hombre más rico del mundo. Para él su principal base de todo siempre fue su padre, siempre se enfocó en él. Para Carlos su padre era pues el ejemplo a seguir, y se queda con 3 cosas de su padre: con la vocación que le enseñó sobre los negocios, el talento que él tenía para desarrollarlos, y con el trabajo, el esfuerzo que su padre hacía para realizar todo. Carlos Slim es una persona que tiene una capacidad de retención pues demasiada. Él recuerda cifras desde cuando estaba pequeño. Él empezó a los 12 años de edad ayudándole a su padre a administrar los negocios. Desde ahí, cuando él comenzó a ver los números, comenzó a ver que su padre se relacionaba con otras personas, comenzó que le podía ir bien. Desde ahí le empezó a interesar el amor por las finanzas y por los negocios. Él dice que a pesar de ser una persona que es presidente o que es dueño de empresas pues muy importantes y de desarrollo intelectual y de informática, él decía, pues acostumbrado a lo antiguo. Él prefiere tener un cuarto o cientos de papeles guardados en su oficina para poder recortar, porque está muy familiarizado con la tecnología, pero a él no le gusta. Mencionaba también que cuando él va a las fiestas sociales, por ser pues quien es un hombre rico, no le gusta mucho conversar con las personas. Al contrario, él llega a un grupo social y espera que la plática se dé para poder sacar ideas de esas pláticas, para que ellos no escuchen las suyas, porque dice que dentro de las pláticas o en grupos así chicos es cuando van surgiendo las ideas, y él se queda con eso de mejor escuchar y poder robarse ideas que antes que hablar y que le roben para él sus proyectos. En el año de 1963 es graduado de la Universidad Autónoma de México como ingeniero civil. Años más tarde conoce a su esposa y se casan en 1966. Su esposa se llama Soumaya Domit. Se casa él a la edad de 26 años y ella a la edad de 18 años. Para esto, cuando se casan, la madre de Carlos Slim, como regalo de bodas, le regala $1,000,000 de pesos. Y ya con este dinero y con el dinero que tenía la familia de Soumaya Domit, crean lo que es Grupo Carso. Este grupo empieza
empiezan ellos comprando un terreno en Polanco, en la Ciudad de México, empiezan a construir y empiezan a rentar. Se enfocaron en el arrendamiento, en las viviendas, en los bienes raíces. El grupo Carso pues está conformado por las principales iniciales de Carlos y de Soumaya. Bueno, en esta tabla viene un resumen aproximado de las inversiones que hizo Carlos Slim en base a su vida, cómo fue creciendo, sus principales inversiones. En 1965 adquiere Jarritos del Sur, acciones de 40% con un valor de 600 mil pesos. Posteriormente, en el año 70, adquiere otro 40% con valor de 800 mil pesos. En 1965, inversora bursátil con un 34%, con un valor de 340 mil. En el 67 adquiere un 66%, que ya tendría el 100% de esta inversora, con valor de 660 mil pesos. Del 65 al 69 adquiere Condominios del Bosque con un 100%, con un valor de 3.400.000 pesos. Como se fijan, va basado mucho a lo de bienes raíces, de arrendamiento, de constructoras. Posteriormente, en el 99, la constructora Carso, que ya existía el grupo Carso, pero tenían inversionistas y ellos compraron más acciones con un valor de 400 mil pesos. En el 68, SSG Inmobiliaria con un valor de 1.200.000. En el 72, Pedregales del Sur. En una no mencionaba las cantidades. Del 70 al 71, diferentes inmuebles. En el 69 al 73, terrenos y ponientes del sur con valor de 20 millones. A Carlos Slim siempre le ha gustado estar invirtiendo en negocios. Una idea principal que él tiene, siempre ha dicho que si tú tienes dinero, tienes que gastarlo en algo que te va a invertir, porque si lo gastas en algo que no te va a dejar nada, ahí se va a perder la cadena. Y para Carlos Slim es su principal idea: si tú tienes dinero, inviértelo y esa inversión te va a dar más. Cuando tengas más inversión, vas a tener más expansión de invertir en diferentes cosas y te vas a poder dar más dinero. En el año de 1976, Galas de México con un 60%, con 10 millones de pesos. En 1981, Cigatam de México. Cigatam es la principal empresa productora de cigarros de Marlboro en aquellos entonces. Adquiere pues todo el 100%, porque en diferentes años lo va adquiriendo con diferentes valores. Para el año de 1983 adquiere Alstom Clayton con 3.5, un valor de 10 millones. En el año de 1983 adquiere Reynolds Aluminio con 17%, con un valor de 12.300.000 pesos. Posteriormente adquiere Firestone, las llanteras, con un 23%, Grupo Sambors y Moderno, con diferentes inversiones. Para el año de 1990, gracias a los movimientos políticos que hubo en México y a diferentes inversionistas que se dieron en ese año, se logra pues que se privatice Telmex, Teléfonos de México, y es ahí cuando Carlos Slim ve la gran oportunidad de poder formar parte de ello. Siempre tuvo como visión pues invertir, y en ese mismo año pues él entra dentro de los primeros inversionistas de Teléfonos de México, de Telmex, con un 5.17%, haciendo una inversión de $442.8 millones para formar parte de este grupo. Posteriormente siguió haciendo sus inversiones, sus movimientos. En el año de 1902 adquiere diferentes empresas extranjeras, como son Condumex, General Tire, Pirelli, Alcoa y Continental. Como él es un hombre que siempre se está moviendo y que siempre le gusta estar invirtiendo en la bolsa de valores, pues sabemos que a lo mejor diferentes días las acciones bajan, las acciones pues suben, y debido a esto tuvo que estar, a veces no le iba muy bien, y después tuvo que vender pues acciones
Cigatán lo vendió al 100%, dejó de formar parte de él. Porcelanín también lo vendió al 100%, así como el Globo, que es repostería de México. Un dato interesante que viene en el libro es que Carlos Slim genera 220,000 empleos en todo el país, y eso habla pues de un beneficio que tenemos nosotros a favor de Carlos Slim. Si a lo mejor muchas personas que están en contra de él por ser un monopolista, por ser dueño de las telecomunicaciones en México, pues eso es un beneficio que nos deja. 220,000 empleos generados en México, pues habla muy bien. Y qué mejor aquí en México, que siempre pues se está luchando con eso para que haya más empleos. El principal objetivo de Carlos Slim dentro de Telmex es pues crear más comunicación y más infraestructura. Bueno, siguiendo hablando un poquito más de Telmex, perdón, como ya les mencionaba, cuando él lo adquirió en 1990, las instalaciones de Telmex, de Teléfonos de México, eran demasiado obsoletas, pues los equipos eran grandísimos y no tenían la vasta tecnología que existe hoy. A lo mejor sí, siempre va a existir lo malo, siempre va a existir el cliente que se queje de los servicios de Telmex, y van a ser pues cientos, pero para Carlos Slim es su principal enfoque tratar de meter más infraestructura, tratar de poner las mejores tecnologías, y sobre todo que la tecnología y toda esa comunicación llegue a todo México, a todos los rincones. Claro que él mismo decía que esto va a tardar años. Si él no lo va a lograr conseguir que México esté comunicado por Teléfonos de México, ahí vienen sus hijos, vienen sus nietos, pero siempre con la idea de que él va a ser el líder en comunicaciones en México. Para el año 2000, Carlos Slim crea América Móvil. Esta es una empresa independiente que se deslinda de Telmex, viéndolo del lado de comunicaciones inalámbricas. Telmex pues se basa simplemente en comunicaciones de teléfonos de casa,